Sandra Luz Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, con el tema Tribunal de Justicia Administrativa y su relación con el sistema anticorrupción. Y a todos, voy a tratar de ser breve también, igual que mi compañero Manuel Gil. Siento que ya todos estamos un poquito cansados, acabamos de comer y demás. Voy a tratar de ser muy breve y la presentación pues obviamente va a quedar a disposición de todos ustedes en los que vienen los contactos del tribunal, porque si hay dudas o hay algo en lo que quieran abundar, ahí traigo una grafiquita que se relaciona con todos, entonces a lo mejor esa les resulta importante. Quiero agradecer antes que nada al diputado Samuel Rodríguez Martínez, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, al diputado Juan Antonio García Villa, presidente de la mesa directiva, y a la diputada María Eugenia Casares Martínez, coordinadora de la Comisión de Hacienda, la invitación que nos hacen el día de hoy para estar aquí. Muchísimas gracias, diputados. Vamos a tratar de abundar muy rapidito y nada más hacer un recorrido sobre… gracias, discúlpenme, qué amable. Voy a permanecer de pie porque si no, no alcanzo a ver la pantalla porque no traigo mis lentes. Pero vamos a tratar de ver muy rápido lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción primero. Si me puede ayudar alguien con la presentación. Muy bien, gracias. El Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes recordarán, siguiente por favor, nació en el 2015, ¿sí? A través de una reforma constitucional. El 27 de mayo del 2015, el Congreso de la Unión modifica una serie de disposiciones y una serie de leyes importantes que dan pie precisamente al nacimiento del Sistema Nacional. Todos hemos escuchado y todos sabemos que existe el Sistema Nacional, cómo está conformado, que se modificó la Constitución y que se modificaron muchas leyes. Pero a final de cuentas, estas fueron las 7 leyes importantes y más trascendentales que dan pie al nacimiento del sistema. Una de ellas es la Ley General del Sistema, que es la que finalmente lo crea. Ahí está la fecha en la que fue creada, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de la Procuraduría de la República, reformas al Código Penal porque se crean nuevos delitos, se cambia también la forma de poder acreditar esos delitos en materia de corrupción y se cambia el tiempo que tenemos para poder integrar la información y poder procesar a aquellas personas relacionadas con esos delitos. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, pues como es natural, porque hace cambios en la estructura, sobre todo en la Secretaría o lo que está homologado en el caso de Coahuila a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Siguiente, por favor. Las bases del sistema el sistema se configura bajo determinadas bases. El sistema de coordinación, prevención, control y sanción. Entonces se forma bajo una base necesaria de coordinación tanto de entes estatales como entes nacionales y precisamente quien está marcando la pauta para el nacimiento del sistema pues son entes nacionales y los entes estatales tendrán que seguir la misma dinámica y algunas de las prácticas que se realizan a nivel nacional. Entonces la prevención pues es que una parte importante y es la parte de la que el Consejo de Participación Ciudadana se encarga y de la que el seno del sistema se encarga, que es la prevención y el control. El control pues obviamente le toca básicamente a la Auditoría Superior del Estado o a la Auditoría Superior de la Federación, en el caso de entes federales, y el control también le va a tocar a esos órganos de control interno de los que nos acaba de hablar el consejero. Y la sanción prácticamente derivará del tribunal administrativo y en su caso de un juez penal cuando se trata de delitos. Los pilares del sistema, pues obviamente son el Tribunal de Justicia Administrativa como un tribunal autónomo, que ahorita vamos a abundar realmente en lo que es el tribunal, una fiscalía especializada en materia de anticorrupción, que todos han escuchado que a nivel nacional
traen la intención de crear una fiscalía autónoma. Déjenme les digo, en Coahuila ya existe una fiscalía autónoma y existe una fiscalía anticorrupción autónoma. Ahorita lo que se está proponiendo a nivel nacional es lo que tenemos en Coahuila, que obviamente habrá cosas que se tengan que corregir en el camino, pues finalmente tendrán que hacerse, ¿sí? Y a eso tendrá el legislador que orientar sus esfuerzos, en concretarse en los métodos de selección para la designación del fiscal. Pero al día de hoy, Coahuila tiene un fiscal autónomo. La Secretaría de la Función Pública, fortalecida porque finalmente sus facultades se van a dedicar más a la administración, al control, a la supervisión y a la prevención de cada uno de los actos que realiza la administración estatal, y en el caso de la Auditoría Superior también, pero en cuanto a la revisión de la cuenta pública de todos los entes. Recordemos que existe un ejecutivo, un legislativo y un judicial, que son los tres poderes del Estado, y después existen los organismos autónomos y los municipios. Los organismos autónomos tienen un peso estatal también. Y en el ámbito municipal, pues obviamente quien regulará la función de los municipios y quien revisará la cuenta pública de cada uno de los municipios y de cada uno de los entes del Estado, pues será la Auditoría Superior del Estado. Independientemente de que ustedes y nosotros tenemos un contralor interno que será quien prevenga de algunas acciones que tanto ustedes como los organismos autónomos queramos realizar. Eso no significa que no se esté revisando. Ahorita el consejero habló de una propuesta y de una iniciativa que se envió al Congreso del Estado, precisamente en donde la manera de la selección de los contralores sea avalada por la ciudadanía. Eso me parece favorable, pero a final de cuentas no significa que no se esté revisando por parte de la Auditoría Superior ni se esté cumpliendo por parte de los organismos con las obligaciones que ya de por sí tienen. Y el Tribunal de Justicia Administrativa Autónomo, que vamos a ver que autónomo en el caso de Coahuila, porque vamos a ver más adelante que ya existía autonomía en otros tribunales. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la reforma en el Estado? Después de que se dé en el 2015 la reforma a nivel nacional, pues da un tiempecito para poder iniciar las reformas en cada uno de los estados. Entonces, en el 2017 se hacen todas esas modificaciones a las leyes del Estado de Coahuila y se crea el sistema anticorrupción. Se sustituye la Procuraduría General de Justicia del Estado por la Fiscalía General del Estado, lo que la hace autónoma. Se crea una Fiscalía Anticorrupción dependiendo de la Fiscalía General, porque el fiscal es el único que puede investigar delitos, entonces forzosamente tendrá que depender del fiscal o del procurador en el caso de otros estados. Se le dan nuevas facultades a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se le dan nuevas facultades al Auditor Superior, como ya lo señalamos, y se crea el Tribunal de Justicia Administrativa y se adecúa al sistema anticorrupción. Ponemos que se crea porque a final de cuentas surge materialmente el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, pero creado ya estaba en ley y lo vamos a ver más adelante. Se regula la designación de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos que lo que se pretende es que se ciudadanice la designación de los órganos de control, tanto de los organismos autónomos como en el caso de la propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, que se ciudadanice la designación de los órganos de control interno de los municipios. Siguiente, por favor. Este es todo el sistema anticorrupción. ¿Por quién está formado? El comité coordinador es el órgano de gobierno del sistema. El comité coordinador está formado por cada uno de los compañeros que han estado aquí en la mañana con ustedes, pero es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que es el que preside el órgano de gobierno, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, que es el licenciado Jesús Flores Mier, el titular de la Auditoría Superior, que es el contador Armando Plata,
el presidente del Consejo de la Judicatura, que es la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, el presidente del Tribunal Administrativo, que en este caso a mí me ha tocado presidirlo actualmente, el presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, que fue el primer expositor, y el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que por aquí en la mañana andaba la licenciada Tessy Guajardo. ¿Quién es la Comisión Ejecutiva? La Comisión Ejecutiva es realmente quien se encarga de hacer que este órgano, de hacer realidad lo que este órgano propone. Este es el órgano de gobierno y obviamente sesionan y acuerdan las propuestas o las modificaciones que se deben de hacer, o la coordinación que deberá de haber con otros organismos, o las propuestas que se tendrán que hacer al Congreso del Estado o a los municipios. Entonces, quien echa a andar todo el mecanismo para que eso suceda, pues es esa Comisión Ejecutiva. Existe una secretaria técnica y el Consejo de Participación Ciudadana, que son los ciudadanos que fueron nombrados para ocupar el Consejo de Participación Ciudadana, forman parte de esa Comisión Ejecutiva. El Consejo de Participación Ciudadana, ¿quiénes son? Son los 5 ciudadanos designados por la Comisión de Selección o por la Comisión de Notables, que en algún momento también derivó de la propuesta de universidades y de la designación del Congreso del Estado. Esto, a final de cuentas, es todo el sistema, ¿sí? El sistema anticorrupción obviamente regirá los destinos del Estado en materia de corrupción y está integrado por organismos autónomos todos, salvo el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, porque el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas depende del Ejecutivo. En los demás casos son organismos, quien los presiden son organismos autónomos o es otro poder, como en el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, que es el Poder Judicial. Siguiente, por favor. Ahora sí, ya después de que vimos todo el contexto de lo que es el sistema, me voy a referir realmente a lo que es el tribunal. Comentábamos que el tribunal, pues para nosotros es nuevo, o para todos ustedes es una nueva figura. Déjenme decirles que desde 1988 estaba contemplado en nuestra Constitución que existía en la Constitución un organismo o un tribunal de lo contencioso administrativo. ¿De qué se encargaba este tribunal conforme a las facultades que se le conferían en la Constitución? Eran facultades del Poder Legislativo establecer las normas para la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotándolo de plena autonomía, ahorita nos vamos a referir a la autonomía, para dictar sus fallos, así como definir los procedimientos para dirimir controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal y los particulares. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal va a dirimir controversias entre el particular y toda la administración pública municipal y estatal. El particular puede venir a interponer una demanda de nulidad en contra de alguna determinación definitiva de cualquiera de los directores de la administración pública municipal. ¿Sí? Entonces decimos, ahora, cuando se publica, me voy a atrasar tantito, cuando se publica en el periódico oficial del Estado el 14 de julio del 2017, a raíz de esas reformas constitucionales que se hicieron a nivel nacional para el sistema, lo que se hace es dotar a los tribunales administrativos del país, porque ya existían en todo el país tribunales administrativos, salvo en Coahuila no existía. Entonces le dota al tribunal administrativo facultades para sancionar servidores públicos. ¿Sí? El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se crea el 14 de julio del 2017, sesiona por primera vez el 1 de septiembre del 2017 y se instala, eso quiere decir que entra en funciones el 29 de septiembre del 2017. Siguiente, por favor.
Les decía ahorita que los tribunales administrativos en el país no eran nuevos, ¿verdad? Entonces vemos que a nivel federal existió el primer tribunal administrativo, que se le denominó Tribunal Fiscal o Tribunal Fiscal de la Federación, desde 1937. En 1937 surgen por primera vez en el país los tribunales administrativos y eran los primeros tribunales autónomos, independientes del Poder Judicial. Y déjenme les digo una razón. La razón es muy significativa, porque la razón por la que surge el tribunal administrativo es una razón de orden fiscal. Entonces, lo que hacía el tribunal administrativo o tribunal fiscal era revisar las determinaciones que la Secretaría de Hacienda le hacía al particular. Y en caso de que la Secretaría de Hacienda no hubiera hecho bien la determinación, lo que hacía el tribunal era fincarle al particular el crédito fiscal como debía de fincarlo. Y obviamente eso nos viene de una tradición española, ¿sí? En la tradición española existían los tribunales de cuentas. Quien quería defraudar al fisco era sancionado, ¿sí? Entonces, surgen los tribunales fiscales en el país para sancionar al fisco y fincarle al particular la responsabilidad económica que tenía que pagar. Si el fisco se había equivocado en la determinación, lo que hacía el tribunal fiscal pues era sancionar a la autoridad que hizo mala determinación y al particular determinarle bien su crédito fiscal, ¿sí? Entonces, después se determina con el tiempo, se determina que todo lo que se refiere a IMSS, vivienda y otro tipo de fondos de características nacionales eran créditos fiscales. Entonces los tribunales administrativos empiezan a tener injerencia también en ese tipo de determinaciones de orden fiscal. Nosotros sabemos que tenemos que dar de alta a los trabajadores en el Seguro Social y sabemos que esos son créditos fiscales porque así los determina la ley. Entonces, al momento en el que se quería defraudar al fisco también con la determinación de esos créditos fiscales, lo que hacía el tribunal era sancionar a la autoridad, sancionar al patrón que no había hecho su pago y fincarle la responsabilidad correspondiente, ¿sí? Después, el tribunal administrativo, en el 2000, cuando se viene una reforma a nivel nacional de carácter administrativo, si se acuerdan que se hablaba de regulación administrativa en la administración de López Portillo. Entonces, se trató de estandarizar todos los procedimientos administrativos. Y como ya de por sí lo que hacían los tribunales, porque de hecho veían algunos asuntos de lesividad, ¿qué significaba eso? Que veía defraudaciones al fisco, y al ver las defraudaciones al fisco, pues ¿qué hacía el tribunal? Sancionaba al servidor público que defraudaba al fisco y fincaba el crédito. Entonces, lo que se hizo dentro de la regulación administrativa fue que se determinó que esos tribunales que ya de hecho venían ejerciendo funciones de sancionar autoridades y de determinar créditos fiscales y trámites administrativos conforme a la ley, porque después las multas empezaron a ser cuestiones de revisión por parte de estos tribunales. Entonces, y hay algunas multas y hay algunos créditos que los municipios fincan al particular que tienen la característica de fiscales. Entonces, de hecho, los tribunales empezaron a ver esos procedimientos y empezaron a fallar sobre esos procedimientos. Entonces, lo que hace el legislador federal es que le atribuye la facultad al tribunal de conocer de todos aquellos procedimientos administrativos en los que exista una determinación de orden fiscal o administrativa que afecte al particular, y entonces el tribunal podrá decidir si el particular tiene la razón o lo tiene la autoridad, y si la autoridad realmente revisó el procedimiento que debió de haber realizado para fincar el crédito. Entonces, a partir del 2000, los tribunales administrativos del país empiezan a ver cuestiones tanto fiscales como administrativas. En el 2015, cuando se viene toda la reforma al sistema, pues dicen, pues estos cuates, mira, ya sancionan, ya fincan multas.
cuidan al fisco e imponen sanciones. Entonces, si finalmente su función natural es sancionar, pues todas las facultades que tenía la Auditoría Superior y las facultades que tenía la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, o las que tenía la auditoría, las auditorías estatales, pues vamos a pasarlas al tribunal administrativo o a los tribunales administrativos, para que ellos, en base a la investigación que hace la Auditoría Superior y en base a la investigación que hace las contralorías de los municipios, sancionen, ¿sí? Y sancionen de manera administrativa. Entonces, sus facultades se amplían. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas facultades que de manera original tiene el tribunal? Conforme al artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal, se señala cuáles son todas las atribuciones que tiene. Pero finalmente decimos que son todas aquellas resoluciones definitivas o que resuelvan un procedimiento o que sean tomadas como definitivas para que el tribunal pueda conocer de ellas. ¿Y qué va a hacer el tribunal con esas determinaciones de la autoridad? Va a determinar si se apegaron o no a derecho. ¿Y qué va a pasar en caso de que no? Pues va a poder anular la determinación de la autoridad municipal. ¿Sí? Que hasta ese grado va a llegar. Entonces, ¿cómo está formado el tribunal? El tribunal tiene una sala superior. Al día de hoy está formado por 4 salas, 3 salas en materia fiscal y administrativa, que se encargan de todo lo que llega de los municipios o todo lo que está llegando al día de hoy de los municipios, tanto en materia fiscal y administrativa, estatal y municipal. Y en el caso de la sala especializada en materia de responsabilidades, pues solo se dedicará a ver lo que se relaciona con cuestiones de responsabilidad o cuestiones de corrupción. Siguiente, por favor. Estas salas actúan de manera unitaria, quiere decir que son autoridades en su sala. Finalmente ellos emitirán una sentencia y luego, después de esa resolución que ellos emiten, las partes podrán inconformarse y conocerá como una sala revisora el pleno de la sala superior. Entonces, el pleno, que está formado por los 5 magistrados, decidirán si el magistrado se apegó o no en su resolución a lo que alegan las partes. Siguiente, por favor. Como la filmina anterior era muy cansada leerla, por eso nosotros decidimos ponerles y rankear un poco el tipo de asuntos que nuestros compañeros a nivel nacional ven. Nosotros, pues como somos un tribunal nuevo, pues no traemos aún márgenes para hacer comparativos. Pero vemos que en asuntos de tipo administrativo y vemos que en asuntos de orden fiscal son los más recurrentes en el país. Entonces vemos, por ejemplo, que en los asuntos administrativos vemos asuntos del registro público de la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que algún particular se queja ante el tribunal de la determinación que hace un registrador o un director del registro público sobre la inscripción, no inscripción, negativa de inscripción de algún documento. Entonces, lo que tendrá que hacer el tribunal será revisar si ese registrador determinó conforme a la ley pues la determinación o la decisión definitiva que le dio a esa solicitud, ¿sí? En el caso de los municipios, vemos que hay multas por infracciones a reglamentos de tránsito, reglamentos de limpieza, de alcoholes, de construcciones, negativa ficta, expropiaciones y desarrollo urbano. ¿Qué significa? Que son el ámbito de competencia de cada municipio. Entonces, cada una de las determinaciones definitivas que realicen los municipios será sujeta a revisión por parte del tribunal. Y el tribunal podrá determinar si ha lugar a la nulidad del procedimiento y a la nulidad del acto administrativo que emitió la autoridad municipal. Al igual lo hace con créditos de orden fiscal, como agua y drenaje,
que todos tienen una comisión de aguas. Entonces, si la determinación de ese crédito que le fincaron al particular por el uso, suministro de agua, no está ajustado a las tablas que deberán de estar publicadas y a toda la normatividad que se aplique en esa materia, pues obviamente el tribunal tendrá que emitir una resolución. Y obviamente pues vemos que esa será recurrible, ¿verdad? En el caso de impuestos prediales, impuestos sobre aumentos de valores, pagos de derechos, impuestos sobre nóminas, que este es un impuesto estatal. Entonces decimos, pero los demás, algunos de ellos son municipales y están determinados como créditos fiscales. Si no siguen las reglas para su determinación, obviamente podrán ser sujetos a revisión del tribunal. Vemos que en la mayoría de los estados, pues más o menos ahí se determinan cuáles son las cifras. En la Ciudad de México, ven, o el Tribunal del Distrito Federal del Estado de México, ve 17,789 asuntos al año. En el caso de Querétaro, que es un tribunal chiquito, ¿verdad?, ven 3,995 asuntos. Y en el caso de Nuevo León, que es un tribunal muy similar al de nosotros, ven cerca de 1,900 asuntos por sala, que es un tribunal muy similar en tamaño y en características al de Coahuila. Entonces, entendemos que, por ejemplo, en Nuevo León tienen características de territorialidad distinta porque pues todos los municipios están, las zonas que tienen pues son muy conurbadas y es muy fácil poder recurrir a alguna determinación ante el tribunal estatal. Pero ahorita les muestro las estadísticas en el caso de Coahuila, pero vemos que la demanda del tribunal ha ido creciendo. Siguiente, por favor. Bueno, el 70% de los asuntos, que yo lo he comentado muchas veces, les digo, el 70% de los asuntos que resuelven los tribunales de justicia en el país, pues son resueltos a favor del particular, lo que no parece muy favorable, porque significa que la mayoría de los municipios están haciendo las cosas de manera distinta a lo que la ley señala. Entonces, quiere decir que la mayoría de las determinaciones de los tribunales administrativos pues son a favor del particular, pero en contra de la autoridad, ¿sí? Los tribunales administrativos en el país, ¿cuál es el primer tribunal administrativo del país que surge? Pues bueno, es el del Distrito Federal y surge desde 1971. Nos fuimos hacia 10 años atrás para poder determinar la autonomía de cada uno de los tribunales administrativos en el país y vemos que hace 10 años los únicos estados que no contaban con tribunal administrativo pues era Coahuila y era Puebla. Todos los demás estados ya tenían tribunales administrativos, algunos dependiendo del Poder Judicial y algunos otros ya como organismos autónomos, como lo marcó la pauta desde el inicio a nivel federal, ¿sí? En el 2018, pues vemos que ya la mayoría de los tribunales se han vuelto autónomos. Muchos de los estados que dependían del Poder Judicial ahora ya adquirieron su autonomía, bajo algunos mecanismos, todos diferentes y algunos beneficiando a los tribunales y algunos no tanto, pero bueno, a final de cuentas ya tienen su autonomía. Y los únicos que quedan aún dentro del Poder Judicial son estos estados, que sabemos que están transitando hacia esa vía. Siguiente, por favor. Entonces vemos que las funciones de los tribunales administrativos del país ya estaban dadas desde hace mucho tiempo. ¿Qué hacían los tribunales? Entonces, dirimían controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal, determina créditos fiscales y en su caso pues repone el acto de la autoridad o hace que la autoridad reponga su acto administrativo y ahora con la reforma del 2015 pues ve cuestiones de anticorrupción, ¿sí? Y va a sancionar a servidores públicos y a particulares, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito y a referirnos un poquito a eso, porque no nada más el tribunal va a poder sancionar a servidores públicos. Si del acto de ilicitud o del acto grave que se está denunciando ante el tribunal se acredita que existen personas físicas involucradas o personas morales involucradas dentro de los actos de corrupción, pues obviamente el tribunal también tendrá facultad
para sancionar al particular. Y el particular, pues en esos casos generalmente es una persona moral. Y en esos casos, pues podrá incluso determinar la disolución de esa persona moral. Entonces, el tribunal va a confirmar el acto de autoridad, va a modificar el acto de autoridad o va a revocar el acto de la autoridad, ¿sí? En estas dos áreas. Allá determinará responsabilidad. Siguiente, por favor. Vemos que ahora con las nuevas disposiciones, como con el nuevo Código Penal y la nueva Ley General de Responsabilidades, se determina que hay faltas graves y no graves por parte de las autoridades y por parte de los particulares. Entonces, a manera de ejemplo, pusimos cuáles son las graves y las no graves. Pero quiere decir que las no graves, la auditoría, lo que es la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y lo que es la Contraloría o las Contralorías municipales, son las que van a sustanciar el procedimiento de las faltas no graves y sancionarán. En el caso de las graves o de las faltas graves, ¿quién sancionará el acto de autoridad o el abuso de autoridad? Será el tribunal, pero quien sustanciará el procedimiento será la Contraloría Municipal. El Contralor Municipal deberá de instruir el procedimiento, deberá de reunir todos los elementos de prueba, y reunidos todos los elementos de prueba y determinando el Contralor que existe un abuso de autoridad o que existe cohecho o que existe enriquecimiento ilícito, entonces dará vista al Ministerio Público, que en este caso, ¿quién es el Ministerio Público encargado de esto? Pues el fiscal anticorrupción. Y el fiscal anticorrupción, con todas las pruebas que le remite el Contralor, pues obviamente tendrá que darle curso a una investigación para poder acreditar el ilícito. Y con ese mismo expediente, determinando que existe una responsabilidad grave, lo remitirá al Tribunal Administrativo. ¿Con qué finalidad? Con que el Tribunal Administrativo sancione al servidor público y lo inhabilite. Además de eso, tendrá que reponer, acuérdense que hacía el Tribunal Administrativo en 1930 y tantos. Pues si defraudaste al fisco y si defraudaste al Estado, pues tendrás que, además de sancionarte, pues tendrás que pagar y tendrás que resarcir el daño, ¿sí? Ya sea el servidor público o ya sea el particular, ¿sí? Siguiente, por favor. El régimen de responsabilidades administrativas es lo mismo. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la estadística que ahorita lleva el tribunal? Vemos que en el 2017, pues fue poquito el tiempo en el que empezó a trabajar el tribunal, decíamos que fue de septiembre a diciembre, entonces recibimos 33 asuntos, pero en lo que va del 2018 nosotros hemos recibido 122 asuntos, lo que hace un total de 155 asuntos. De todos esos asuntos que se recibieron durante los 2 años, ahorita el tribunal ha concluido 63 asuntos, lleva en apelación 18 asuntos. Esto quiere decir que ahorita los 5 magistrados están revisando las determinaciones que hizo cada una de las salas, porque quiero recordarles que en el tribunal ustedes van a ser parte, van a ser demandados, y hay un actor, y ese actor pues es un ciudadano, ¿sí? Entonces, obviamente se irán en apelación pues muchos de los asuntos, porque a final de cuentas alguna de las partes se inconforma con la resolución. Entonces, y en proceso ahorita tenemos 74 asuntos. De esas apelaciones, pues bueno, separaron ahí lo que eran actor y demandado, que está mal ese uno, ¿verdad? Estamos hablando de 18. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Cuál es el origen de la autoridad demandada y cuál es el origen del actor de la demanda? Vemos que en el caso del origen del actor de la demanda, ahorita estamos hablando que se concentra en la ciudad de Saltillo,
¿sí? Estamos hablando que el 58% es de Saltillo y todo el demás porcentaje es de distintos municipios, ¿sí? Quiere decir que algunos de los abogados, de los despachos y de quien se dedica al litigio, pues obviamente ya está recurriendo al Tribunal Administrativo para echar abajo las determinaciones que hacen las autoridades administrativas. Entonces quiero decirles que pues esa demanda obviamente va a seguir creciendo en el tribunal y finalmente pues ahorita son esos los municipios que traemos demandados ante el tribunal. Ese es el origen del actor y este es el origen de la autoridad demandada, ¿sí? Vemos que en el caso de Saltillo son 35, pero pues vemos que también es por razón de que el tribunal ahorita única y exclusivamente se encuentra en esta ciudad y bueno, nosotros hemos tratado de ir dándole difusión a las funciones del tribunal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los logros del tribunal a estas fechas? Bueno, pues mis compañeros magistrados y yo hemos tratado de ir haciendo muchas cosas a la vez, porque como se dieron cuenta, pues nosotros fuimos uno de los estados que inició más tarde con justicia administrativa en su estado, que la mayoría no estaban acostumbrados a que los particulares impugnaran las resoluciones de la autoridad municipal, de que a final de cuentas lo que hacían era pagar para ya no tener que pagar a un abogado o no tener que pagar traslados o no tener que irse al amparo o recurrir al amparo, que era la vía que se utilizaba y que ahora están optando por acudir ante el Tribunal Administrativo. Pero independientemente de eso estamos tratando de hacer capacitaciones externas y algo que nos da mucho gusto al día de hoy es que las transmisiones de las sesiones se están haciendo ya en vivo por parte del tribunal, incluso lo pueden consultar en la página del tribunal y donde la discusión precisamente sobre los temas que están puestos en la mesa por los particulares, pues están discutiendo ya en forma abierta. Incluso pues habrá criterios distintos por parte de los magistrados y la discusión se da de manera abierta para que el ciudadano vea cuál es el criterio del tribunal con relación a determinados asuntos. Y a final de cuentas eso dará pie para determinaciones específicas y ajustes que cada uno de los municipios tendrá que hacer en cuanto a la emisión de sus actos de autoridad. Eso va a sentar criterio a nivel estatal para que cada uno de los municipios ajuste su reglamentación o emitan reglamentaciones específicas y a su vez el Congreso pueda ser un vehículo para que se estandaricen determinados procedimientos a nivel estatal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las metas para el 2018 del tribunal? Bueno, traemos un proyecto interesante que es el sistema de justicia en línea. Siguiente, por favor. El sistema de justicia en línea, les comentaba ahorita que bueno, a final de cuentas la mayoría de los asuntos se concentran ahorita en la ciudad de Saltillo y pues obviamente somos un estado con una gran extensión territorial y entendemos que algunos de las personas que pudieran solicitar apoyo del tribunal en contra de la resolución de alguna autoridad, pues no pueden acudir directamente ante el tribunal. Entonces no es el primer esfuerzo que se hace, hay otros estados que ya lo han intentado, que lo han hecho en forma parcial, pero la apuesta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila es que el juicio se lleve totalmente en línea, que un usuario pueda solicitar o que pueda hacer una demanda de nulidad directamente a través de un dispositivo electrónico, que tenga que prellenar algún formato, que tenga o que pueda nombrar un defensor también a través de ese mecanismo, que el tribunal lo pueda recibir o pueda recibir la demanda a través de un mecanismo electrónico,
que las pruebas que anexe pueda hacerlas de manera electrónica, obviamente con determinados candados de seguridad y de confiabilidad para la no manipulación de la información, y que se maneje la firma electrónica. Esto obviamente conlleva muchas cosas porque lleva todo un sistema atrás y lleva toda una reforma legislativa en esa materia, que es parte de lo que está trabajando el tribunal ahorita y que es parte de lo que a lo mejor probablemente el Congreso del Estado o se le pida por parte del tribunal apoyo al Congreso del Estado para las reformas legislativas, tanto en la ley orgánica del tribunal como en la ley del procedimiento administrativo, y lo que se trata también de modificar las leyes que se refieren a documentos electrónicos y a gobierno electrónico. Entonces, que finalmente el usuario no tenga, no los quiero asustar, pero que el usuario no tenga que acudir al tribunal para poder demandar al municipio o a alguna autoridad municipal. Pues eso es todo. Por mi parte, estoy disponible para las preguntas que haya, si las puedo responder, y muchísimas gracias a todos. Agradecemos la participación de la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay preguntas. Ahora sí me voy a sentar. Gracias. Adelante. Sí. Bien, buenas tardes, magistrada. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Digo, casi estamos viendo que todo nos pone muy vulnerables, ¿no?, a los ayuntamientos. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un juzgado municipal y el Tribunal de Justicia Administrativa? Con el objeto de, no sé, podernos blindar. Si bien es cierto, solamente en Coahuila, el municipio de Saltillo y Torreón cuentan con este organismo, ¿qué tan factible es para un municipio pequeño como Arteaga el crear un organismo de esa naturaleza con el objeto de podernos blindar un poco en los procedimientos, o es mejor soportarnos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila? Es muy buena pregunta, la que acaba de usted hacer. Finalmente, el Código Municipal, ahí por el artículo 389, si mal no recuerdo, señala que el recurso de inconformidad por las determinaciones definitivas que realice la autoridad municipal podrá interponerse ante los tribunales administrativos creados por el propio tribunal. Aquí hay una competencia de grado y de grado, precisamente porque el ámbito del tribunal es estatal, ¿verdad? Y el ámbito de aplicación de la norma municipal, pues es municipal. Y estamos hablando de recursos distintos. El Código Municipal prevé el recurso de inconformidad y la ley que rige al tribunal prevé el juicio de nulidad. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El recurso de inconformidad es que yo me estoy inconformando con la resolución del director de catastro, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y quién revisa? Bueno, pues si existe el tribunal, como en los casos que usted acaba de citar, que tienen diferencias muy grandes entre uno y otro, que el de Torreón fue creado en el 2000 y en Saltillo fue creado en el 2013, entonces traen diferencias muy distintas, y en el caso de Torreón la estructura es sumamente grande y hasta contempla un recurso de apelación que es de explorado derecho, que es inconstitucional, ¿sí? Entonces, en el caso del recurso que interponen ante la propia autoridad municipal, quiere decir que un superior jerárquico va a revisar la determinación del director de catastro, y eso a veces no le da certeza al ciudadano. Y de hecho, el mismo Código Municipal establece que será optativo. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano optará entre el recurso ante la autoridad municipal o el juicio de nulidad. Quiere decir que no tendrá que agotar previamente el recurso ante el municipio. Entonces, que puede irse directo ante el tribunal. Entonces, ¿responde a su pregunta? Sí, entonces el crear un organismo municipal podría convertirse en un elefante blanco, digo, porque el ciudadano puede recurrir ante la justicia, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Pues fíjese, hay en municipios que tiene una estructura muy grande y a final de cuentas va a ser una carga económica para el municipio. Por eso le mencionaba que, por ejemplo, en el caso del municipio de Torreón, la estructura del tribunal que generalmente hay jueces municipales y ellos de lo que se encargan es de la aplicación de la normativa reglamentaria, como son los que conocemos como jueces calificadores, ¿verdad? Pero aún en contra del juez calificador, pues obviamente podrá intervenir el tribunal en caso de que exista un juicio de nulidad contra alguna determinación del juez calificador. Lo que hacen los tribunales es crear los tribunales administrativos municipales es crear una instancia más. Y déjeme decirle la razón por la que surgieron en el Código Municipal del Estado, porque no había tribunal administrativo estatal. ¿Sí? Fue una forma de querer aliviar las solicitudes de los ciudadanos frente a la autoridad más próxima, que era la municipal, o que es la municipal, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong por su participación. Ya no. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Ok. Bueno. Hay una última pregunta, magistrada. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Blanca, vengo del municipio de Arteaga. Mi pregunta son dos inquietudes que nacieron de su presentación. La primera es cuando presentó las dinámicas de los municipios, venía Aguascalientes. Si es un tribunal estatal, ¿puede atender municipios No, de lo que otros pasa estados? es que habla del origen del actor, ¿verdad? Ah, ok. Puede ser un proveedor de otro estado que lo presenta aquí en el estado, ¿verdad? Déjeme decirle, lo que pasa es que en el caso de asuntos de orden estatal o de impuestos estatales, por ejemplo, estamos hablando de impuestos sobre nómina, por ejemplo. ¿Sí? Y en el caso del impuesto sobre nómina, pues sabemos que hay comercializadoras o empresas que no necesariamente tienen su domicilio fiscal en el estado. ¿Sí? O hay comercializadoras que tienen otro domicilio fiscal. Entonces, finalmente, pues por eso deriva yo también hice el señalamiento en su momento, ¿verdad? Sí. Pero como se está señalando el origen del actor y ya lo estamos tratando de hacer automatizado, pues ya no hay manera de hacer la modificación, porque pues a final de cuentas él da un domicilio estatal para poder hacerle notificaciones y demás, pero pues su origen no está en el estado. ¿Sí? Bien, ok. Mi segunda inquietud fue la siguiente. Mire, aquí ya vemos gente que somos abogados o contadores. Obviamente no hablamos la misma terminología, ¿verdad? En mi caso yo soy contador público, soy financiero. Entonces para nosotros los financieros es un poquito complicado saber lo que son las situaciones jurídicas o las terminologías que ustedes manejan. Sin embargo, cuando usted mencionó acerca de los procesos que la misma Auditoría Superior establecía los graves y los no graves, los graves decía que iban a ser turnados al tribunal y que después la Contraloría Municipal iba a integrar esos expedientes para que ustedes procedieran. Pero si el hallazgo lo está haciendo la Auditoría Superior y ellos son los que cuentan con todo el expediente… No, nos estamos confundiendo. Ajá. A ver, primero lo que hace el Contralor Municipal, ¿qué es lo que hace? Revisa y previene que la Auditoría Superior realice hallazgos, ¿verdad? Eso es lo que hace en principio el Contralor Municipal. Y el Contralor Municipal pues obviamente lo revisa en forma anterior a la Auditoría Superior, ¿sí? Después la Auditoría Superior, si detecta irregularidades graves, déjeme decirle, en los casos en los que ustedes van a recibir nueva administración, ¿quiénes van a ser los que van a revisar las cuentas públicas de las administraciones anteriores? Ustedes, ¿sí? Y los contralores municipales que entren en funciones. Entonces, finalmente, si esos contralores dan cuenta de alguna falta grave, pues tendrán que integrar el procedimiento y darle vista tanto al fiscal como al tribunal. Hay una salvedad. Si el tribunal considera que no está bien integrado el expediente, el tribunal regresará al contralor el documento o los documentos que anexe, porque si a juicio del tribunal falta integración en los documentos para poder determinar una falta o una falta grave, quien tendrá
que instruir el procedimiento y quien tendrá que hacer la investigación y recabar todos los elementos suficientes para fincar la responsabilidad deberá de ser el Contralor Municipal o el Auditor Superior, ¿sí? No sé si aclaré su pregunta. Sí, o sea, puede ser uno u otro, ¿verdad? Si el auditor superior ya cuenta con el expediente, él puede o tiene facultades también para turnar ese expediente previamente, y ya nada más coadyuva a esa acción lo que es el contralor, ¿verdad? Bueno, eso es mi entender de lo que... Lo que pasa es que la diferencia es que antes la Auditoría Superior sancionaba y la Auditoría Superior realizaba procedimientos resarcitorios, ¿sí? Entonces, esa facultad se le deriva ahora al tribunal, ¿sí? Ellos solo revisarán e integrarán. Y en el caso de las contralorías municipales también revisarán e integrarán. Y en su caso determinarán si no es falta no grave, entonces quien sancionará será la Contraloría Municipal. Pero siendo una falta grave, quien inhabilitará al funcionario será el tribunal. ¿Sí? Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, magistrada. Concluimos así con estas preguntas para continuar con el programa.